En Estados Unidos, Donald Trump gana con una enorme ventaja sobre Nikki Haley en las primarias republicanas de Michigan, un estado clave para decantar las presidenciales de noviembre. Joe Biden vence en las internas demócratas. Y uno de los antiguos jefes paramilitares de Colombia regresó al país después de haber pagado casi 16 años de cárcel en Estados Unidos. Salvatore Mancuso se comprometió a contar su verdad a las víctimas del conflicto armado y el año pasado el gobierno lo designó gestor de paz. En Ecuador, organizaciones de derechos humanos denuncian abusos de la policía y el ejército en el marco del estado de conflicto armado interno que les concede más poderes. Naciones Unidas pide una respuesta proporcionada a la fuerza pública ecuatoriana. Bienvenidos a esta edición informativa dedicada a las noticias más destacadas del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos porque Donald Trump ganó las primarias republicanas de Michigan con una gran ventaja sobre Nikki Haley. Por otro lado, y sin sorpresas, Joe Biden arrasó entre los demócratas. Conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenas noches. Como decíamos, resultados sin sorpresas prácticamente. Donald Trump afianza su liderazgo en el camino hacia la nominación republicana. ¿Nikki Haley es todavía una rival para él? No, lo que analistas acá en Washington y en todo el país dicen es que no es una rival para Donald Trump. Haley lo que está tratando de hacer con el apoyo de muchos grandes grupos económicos republicanos es tratar de mantenerse en la carrera por la nominación republicana para que Donald Trump tenga que seguir haciendo campaña y al hacer campaña drenar, quitarle más fondos a Donald Trump de cara a su eventual pelea por la presidencia de Estados Unidos con Joe Biden. Es una división interna lo que hay en el Partido Republicano de aquellos que apoyan a Donald Trump y aquellos que no lo apoyan. Los que no lo apoyan están financiando a Nikki Haley para seguir en la carrera y así entonces acabar un poco más con los fondos que todavía tiene disponibles Donald Trump. Recordemos que él está en 4 procesos legales en este momento, tiene que pagar millones de dólares de abogados y esto significa seguir compitiendo con Nikki Haley, seguir haciendo campaña en estos estados, pues significa más gastos de campaña para Donald Trump, que según los reportes precisamente de donaciones el mes de febrero, pues no han sido muy altas estas donaciones que ha recibido Donald Trump. Y por otro lado, lo que también están diciendo los republicanos es que Nikki Haley se mantiene en la pelea, se mantiene ahí en caso de que a Trump, por la alta edad que tiene ya, le llegue a pasar algo y ella pueda terminar siendo entonces la candidata para el Partido Republicano. Todavía sí hay algunas cosas por decir en esta carrera republicana, como decías, Cristóbal, pero hablemos ahora de las demócratas. Ganó Joe Biden, como decíamos, también sin sorpresas, pero se hablaba de un posible voto de castigo por parte de la comunidad árabe de Michigan por el apoyo incondicional del presidente a Israel en el contexto de la ofensiva contra la Franja de Gaza. Finalmente, ¿hubo castigo en términos, por ejemplo, de participación? Sí, hubo castigo y lo que hizo la comunidad árabe en Michigan fue escribir en su tarjetón de votación la palabra no comprometido. El voto de no comprometido tuvo un porcentaje bastante alto en esta votación. Ese fue un voto de castigo y aunque Joe Biden haya ganado ampliamente en Michigan, lo que dicen los organizadores de este movimiento y de otros grupos árabes en Michigan es que para la convención demócrata que será en agosto, ellos van a salir a protestar. La comunidad árabe va a viajar a Chicago para protestar precisamente y seguirle recordando a el presidente aspirante a su reelección, Joe Biden, que no están conformes con la política exterior y el cheque en blanco que dicen le ha dado Estados Unidos a Israel. Así que sí hubo un voto de castigo por parte de la comunidad árabe en Estados Unidos, que recordemos es del 3%. Es pequeña a nivel nacional, pero es muy significativa en estados claves como Michigan, que a la hora de votar en ya en la carrera presidencial entre Donald Trump y eventualmente Joe Biden, pues ese voto, esa abstención que dicen que harían de cara a una votación ya presidencial en el 5 de noviembre, pues sí puede afectarle al hoy presidente Joe Biden. Cristóbal, pues muchísimas gracias por este reporte tan claro.
Pasamos a noticias de Colombia porque el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, acusado de cometer decenas de miles de crímenes, regresó al territorio colombiano tras haber cumplido su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Mancuso acusó al expresidente Álvaro Uribe de haber estado involucrado con grupos paramilitares y ahora vuelve al país con la promesa de contar su verdad a las víctimas. Andrés Triviño nos amplía. Fue uno de los jefes paramilitares más temidos en Colombia y después de 16 años preso en Estados Unidos regresó a su país, luego de que el presidente Gustavo Petro lo designara como gestor de paz para dar su testimonio en los más de 75.000 crímenes en los que se le acusa. Todo en una renovada estrategia del gobierno para la reparación de víctimas y el cese de grupos ilegales aún activos. Vengo a continuar con mis compromisos frente a las víctimas, como lo he hecho ininterrumpidamente a lo largo de estos 18 años, pero al mismo tiempo vengo a ponerme al servicio de la agenda de paz que permita evitar que Colombia sea una fábrica eterna de víctimas. Salvatore Mancuso era un potentado ganadero de ascendencia italiana que posteriormente se convirtió en un sangriento jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1995 y 2004. Y está acusado de cometer actos de terrorismo, torturas, secuestros, desplazamientos forzados, además de haber participado en las peores masacres de la historia moderna colombiana. Mancuso se acogió a un plan de desmovilización del gobierno de Álvaro Uribe, aunque sus testimonios han salpicado a las fuerzas militares y al mismo Estado colombiano. En el 2008 fue extraditado a una cárcel de Atlanta, luego de que la Fiscalía de Estados Unidos le acusara de haber ingresado más de 100.000 kilogramos de cocaína al país. Estoy acá para ser parte de un proceso restaurativo, para escuchar y ser escuchado, y para aportar desde mi experiencia en la construcción de un país libre de violencias. Por el momento, Mancuso permanecerá recluido en un centro penitenciario de Bogotá, mientras la justicia evalúa varios casos abiertos en su contra. La polémica crece en el país ya que será una voz clave en la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal de justicia transicional fruto de los diálogos de paz de 2016. Ahora vamos a Ecuador, donde empiezan a salir a la luz las primeras denuncias de abusos por parte del ejército en el marco del estado de excepción y de conflicto armado interno decretado en enero por el presidente Daniel Noboa. Incluso Naciones Unidas ha pedido respetar la proporcionalidad a la fuerza pública ecuatoriana. Alba Santana nos amplía. Afuera hay ruido, pero en la casa de Javier Vega impera el silencio. Desde el 2 de febrero, cuando lo mataron con solo 19 años, tras saltarse un retén del ejército en Guayaquil, que abrió fuego en su contra. Y es ahí donde yo me bajo y yo le digo, por favor, ayúdame una ambulancia, me mata. Y los militares me tiraron al piso. Una vez tiraron en el piso, vino uno de los militares que dispararon y me golpea durísimo en el pecho, una patada, y me pisa la herida. Él es Carlos Velasco, primo de Javier, pero a diferencia de él tuvo la suerte de sobrevivir, a pesar de recibir un disparo en el hombro en la misma escena, que además está ahora bajo arresto por supuesto delito de ataque y resistencia a las autoridades. Y yo no sé hasta el día de hoy por qué fue el accionar de los militares, a esa manera, a llegar a eso, a un homicidio y a un intento de homicidio, quitándole la vida a un joven de 19 años. La madre de Javier lo tiene claro. Para ella, ese abuso de poder es imperdonable. A pesar que así se rectifiquen, nadie va a llenar este vacío que me han dejado dentro, este dolor que tengo. La de Javier y Carlos es una de las muchas denuncias de abusos por parte de las fuerzas del Estado que han recibido ONGs como el Comité de Derechos Humanos de Ecuador, que investiga este y otros casos, también dentro de las prisiones del país, desde el inicio del estado de excepción en enero. Esta polarización, que insisto, es con fines electorales por parte del presidente Daniel Noboa, hace mucho daño, y entre ellos a las personas defensoras de derechos humanos. Naciones Unidas ha pedido al país andino una respuesta proporcionada ante la ola de violencia. Y cerramos en Brasil porque las inundaciones dejaron aislada la ciudad de Brasilia. Las lluvias que caen desde la semana pasada han sido tan fuertes que el río Acre se creció. 17 de las 22 ciudades del estado de Acre fueron declaradas en situación de emergencia y el mismo río desbordado afectó al otro lado de la frontera, en la ciudad boliviana de Cobija. Una gran parte de la urbe quedó bajo el agua. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por su atención.